Hola Carlos, bienvenido a Ramírez otra vez, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a la audiencia. Siempre convocado por las escuelas de nuestra ciudad y para reflexionar sobre temas tan actuales y que nos preocupan tanto a muchos papás. Sí, sí, yo agradezco siempre la confianza y la oportunidad que me dan para poder venir a charlar con la gente de la ciudad. En este caso es una charla para padres y también estudiantes de los profesorados que se han querido sumar, así que es una charla general sobre educación emocional y bueno, vamos a tocar los distintos matices, el rol de la familia, el rol como ciudadanos y como formadores, como docentes también, así que va a estar muy lindo. Un tema que a veces los adultos no comprendemos demasiado. No, Los chicos tienen otro ritmo. Tienen otro ritmo, sí, siempre digo yo que esto de que ya no podemos enseñar como nos han enseñado a nosotros y bueno, y las nuevas tecnologías, los nuevos juegos de los chicos que nosotros también tenemos que comprender, que tenemos que velar por ellos, pero siempre el denominador común es la responsabilidad del adulto. La responsabilidad del adulto en la familia y la responsabilidad del adulto en la escuela, que sería el docente. No nos podemos correr de esa responsabilidad como adultos. Me parece que ahí está el kit de todo esto, ¿no? Evidentemente es un problema que preocupa a mucha gente porque es impresionante la cantidad de papás, de abuelos incluso que asisten a este tipo de conferencias. Sí, sí, sí. ¿Te sorprende, Carlos? Sí, sí, hay mucho interés, sí, esto. Y yo siempre le digo a los papás cuando vienen a las charlas que les cuenten a sus hijos dónde estuvieron y de quiénes estuvieron hablando o de qué estuvimos hablando. ¿Por qué? Porque al chico le hace bien saberse tenido en cuenta y esto es vital, porque a veces el chico necesita saber que es lo que más importante que tenemos y a veces el trajín diario no permite que le digamos te quiero mucho, sos lo más importante que me ha pasado, estoy orgulloso de vos, sino que a veces vamos por el otro lado y nos quejamos de lo que no ha hecho y entonces a veces reforzamos estas cuestiones negativas. ¿Por qué? Porque nos llama la atención lo negativo y ahí estábamos sobre él, pero cuando hace cosas buenas no avalamos. Entonces ese es el juego que a veces no entendemos por el trajín diario que vivimos, sí. Acelerado diría el término burdo. Normalmente tenemos la culpa nosotros, los papás, ¿no? Siempre, lamentablemente porque somos los que educamos. A veces, fíjate vos que hay también un compendio tampoco somos los responsables, pero nadie nos ha enseñado. Fíjate que hay bibliografía de las personas por nacer, bueno, las mamás una bibliografía enorme. El primer año de vida, bibliografía. Después, esa bibliografía salta a la adolescencia, socorro, tengo un adolescente. Claro. Y en el trajín nosotros no advertimos la formación de ese chico, cómo se va dando y cuáles son sus requerimientos. Y bueno, más o menos en esto apuntan las charlas, de poder reflexionar, pensarnos juntos el rol de cada uno. La asimetría que debe existir, o sea que el rol del adulto siempre tiene que estar sobre el chico. Esto es innegociable, porque si tenemos ese corrimiento, fíjate que hay adultos que tienen temor a perder el cariño del chico. Es impresionante eso, y entonces el chico dice, si no me das esto, no te quiero más. Entonces está formando un pequeño... Lo arreglamos con un teléfono, con una tablet. Claro, estás formando un pequeño extorsionador. Claro. Entonces, y el adulto tiene el miedo a perder ese cariño. Y por otro lado hay esa economía de caricias. Decimos economía de caricias porque ¿para qué le voy a decir que la quiero si ya sabe que la quiero? Claro. Pero es necesario decirlo. Sí. ¿Por qué? Porque para esto está el diálogo, la afectividad, sí. Las formas de demostrar cariño a través del abrazo, de la palabra, del ponerme en el lugar del otro, al servicio del otro, a través del tiempo compartido, a través del presente, ese presente no interesado, sino para ser recordado. Todas esas cuestiones son formas de brindar afecto, brindar amor. Y eso tiene que estar presente, porque si no, siempre recalcamos lo que está mal y no sembramos esto del cariño, la afectividad. Ahora, Carlos, esto siempre fue así, no es un fenómeno nuevo, ¿no? Esto de retasear muchas veces la palabra, creyendo que el otro sabe que uno lo quiere. Sí, fíjate que antes, pero
¿Cuál habrá sido el sistema? Que antes nosotros no podíamos, el varón no podía demostrar debilidad, no llores, no sea... Pero generaciones pasadas, la tuya, la mía, por ahí, cuesta recordar cuando tu papá o tu mamá alguna vez te lo dijo en palabra. Vos sabés que te quieren tus padres, sí, pero pocas veces recordás el momento preciso en que ellos te lo manifestaron verbalmente. Justamente, no lo demostraban en palabras, pero ¿sabes qué? Lo veíamos todos los días. Esa persona que se levantaba temprano a ir a trabajar, la buena relación que tenía con su madre, con mi madre, con tus padres, eso se veía. Y entonces a veces lo que no demostraban con palabras lo hacían con el ejemplo. Lo primero que le queda al chico es el ejemplo, lo segundo la palabra. Y ahora muchas veces faltan las dos cosas. Y ahora faltan esto, hermosas casas, pero vacías. ¿Por qué? Porque a veces tercerizamos la educación de los hijos, van a la escuela, a la tarde inglés, francés, fútbol, vóley, lo que sea, y entonces nos encontramos apenas, si quiere, coincidimos en la heladera, digamos, pero ni siquiera nos juntamos para comer. Eso también hace a esto, ¿no? Antes eso existía, la mesa era algo sagrado. Claro. ¿Y esto tiene arreglo, Carlos? Sí, pues si no estaría dando charla. Qué bueno. Es la apuesta que uno... Hay que intentarlo, hay que intentarlo. Todos los días y así. Porque cuesta, hay descendencias, dicen que los alemanes, por ejemplo, que en esta zona hay mucho, en Crespo, Ramírez, son muy fríos en esa relación, les cuesta mucho más que los criollos o españoles, qué sé yo, manifestar afecto. Sí, para características genéticas a veces vienen, pero sí, hay que intentarlo y uno confía en esto. ¿Por qué? Porque los chicos hoy día necesitan más que esto, hay una amnesia emocional, no sé qué, no puedo expresar lo que siento y eso me angustia, y al no poder decir lo que siento, esa angustia se produce en tristeza, en dolor. El dolor emocional es peor que el dolor físico. El dolor emocional por el celo, la envidia, la vergüenza, sentirme inferior, la inseguridad, todas esas cosas dan mucho más dolor y hace un mecanismo mental mucho más potente que un dolor físico. Entonces, esto es enseñable desde ese punto de vista y nosotros los padres tenemos que enseñar en esto, ¿no? Los adultos. Y bueno, de eso se trata la educación emocional, un poco. Y siempre nosotros agradecemos así a los medios que nos permitan hablar de estos temas, porque fíjate vos que a veces se habla de la noticia y sobre todo la noticia que causa impacto y es mala en el sentido de que, por ejemplo... Femicidios, violencia de género, muchas de estas cosas deben tener su origen un poco en la falta de afecto, ¿no? Totalmente. No debe sorprender por qué los consultorios de los psicólogos se llenan tanto en este siglo XXI. Perfecto. Argentina es uno de los países que más psicólogos tiene y que más psicofármacos consume. También eso es un dato interesante. Y en esto de cómo nosotros establecemos estos parámetros, ¿no? de la falta de afectividad y todo esto, que nos tiene que llamar mucho la atención y ponernos a trabajar. Con lo que vos decías de los feminicidios, a veces son noticias y es necesario que se conozcan esos casos. Pero ¿qué pasa? Se replican, como que le hiciéramos propaganda a esto. Entonces, a veces hay que mostrar la otra cara de la moneda, que este chico con afecto, con tensión, a lo mejor no repite la historia que vivió. Los medios... El hábitat del medio condiciona, pero no determina, condiciona. Un hogar que a veces que no ha tenido la afectividad, condiciona, pero no determina. No quiere decir que de ese hogar no salga un buen chico. Y ahí es el trabajo de la escuela, que tiene que presentar que otra realidad es posible. Siempre brillante, Carlos, muchas gracias, contundente con esto, y le agradecemos nosotros realmente que cada tanto nos ayude a reflexionar sobre estas cuestiones que nos afectan a mucha gente, ¿eh? A veces lo ocultamos, no lo decimos, no nos animamos a contarle al otro lo que nos está pasando, pero son temas bastante frecuentes. Da vergüenza expresar afecto. Bueno, un abrazo a toda la comunidad.